Mi esposo es muy controlador con su auto nuevo, no se lo presta a nadie. Eso me parecía egoísta, así que se lo presté a mi hermano un fin de semana mientras mi esposo estaba de viaje, pero mi hermano lo chocó y quedó pérdida total. Mi esposo llega mañana y no sé qué hacer. Bienvenido a Michhistorias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like, eso me ayuda a llegar a más personas. El auto está destruido en un depósito de chatarra. Mi nombre está en todos los papeles. Y mi esposo llega mañana sin saber nada. Me tiemblan las manos mientras escribo esto porque sé que mañana mi vida explota y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Déjenme contarles cómo llegué aquí, a este momento donde el miedo y la culpa se mezclan con una rabia sorda que no puedo controlar. Me llamo Daniela. Me casé con Andrés hace 5 años creyendo que estaba construyendo una vida en equipo. De lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Esa fantasía se quebró el día que Andrés compró su auto nuevo. No exagero cuando digo que se transformó. Ese hombre que antes era razonable se convirtió en otra persona. Lavaba el auto cada fin de semana, lo miraba por la ventana como si fuera a desaparecer, y cada vez que alguien le pedía prestarlo para un favor, su respuesta era siempre la misma: no. Ese auto no lo toca nadie. Al principio pensé que era normal, la emoción de tener algo nuevo. Pero pasaron los meses y seguía igual. Mi prima necesitó un auto para llevar a su mamá al hospital, él dijo que no. Su mejor amigo le pidió ayuda para una mudanza, también dijo que no. Yo le dije que me parecía mezquino, que un auto es para usarse, para ayudar. Él me respondió con esa frialdad que ya conocía: es mi responsabilidad cuidarlo. No es mezquindad, es ser adulto. Esas palabras me dolieron más de lo que él imaginó. Como si yo fuera una niña por creer que las cosas materiales deben servir para algo más que alimentar el ego de su dueño. Mi hermano Carlos llevaba semanas en problemas. Necesitaba un auto para un fin de semana largo, algo relacionado con un trabajo temporal fuera de la ciudad. Me lo pidió con esa cara de desesperación que conozco desde que éramos niños. Hermana, si tú no me ayudas, nadie lo hará. Solo es un fin de semana. Le pedí a Andrés que se lo prestara. Su respuesta fue inmediata: ni lo sueñes. Ni siquiera lo pensó. Ni siquiera preguntó para qué lo necesitaba. Solo ese no automático que ya era su respuesta para todo. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Andrés tenía un viaje de trabajo ese mismo fin de semana. El auto iba a estar guardado en la cochera, sin uso, acumulando polvo mientras mi hermano se hundía en sus problemas. ¿Qué sentido tenía eso? Me dije a mí misma que no era gran cosa. Carlos lo tendría por 3 días, lo devolvería intacto, y nadie se daría cuenta. Andrés volvería de su viaje, encontraría su precioso auto en su lugar, y yo habría ayudado a mi hermano sin causar ningún problema. Tomé las llaves del cajón donde Andrés las guardaba como si fueran las joyas de la corona. Las sostuve en mi mano y sentí una mezcla extraña de poder y nerviosismo. Estaba haciendo algo bueno, me repetí. Estaba siendo la persona generosa que mi esposo se negaba a ser. Llamé a Carlos y le dije que viniera por el auto. Su cara cuando se lo entregué fue de pura felicidad. Me abrazó fuerte y me dijo: eres la mejor hermana del mundo. No sé qué haría sin ti. Esas palabras me llenaron el pecho de satisfacción. Había hecho lo correcto, estaba segura. Le di las instrucciones como si fuera su madre: cuídalo como si fuera tuyo. Nada de tonterías. Nada de excesos de velocidad. Por favor, Carlos, no me metas en problemas. Él se rió, me hizo una promesa con la mano en el corazón, y se fue. Yo me quedé parada en la cochera vacía sintiendo una pequeña victoria. Había equilibrado una injusticia. Había demostrado que el amor familiar importa más que un pedazo de metal. El viernes y el sábado pasaron sin problemas. Carlos me mandaba mensajes: todo bien, hermana. Gracias por confiar en mí. Este auto maneja como un sueño. Me sentía tranquila. Incluso empecé a pensar que había sido tonta al preocuparme tanto. Andrés volvería el domingo por la noche, yo tendría el auto de vuelta en su lugar, y nadie sabría nunca lo que había pasado. Sería mi secreto, mi pequeña rebelión silenciosa contra un esposo que no sabía lo que significaba ser generoso. Pero el domingo por la tarde, todo se derrumbó. Estaba preparando la cena cuando sonó mi teléfono. Era Carlos. Su voz sonaba rara, temblorosa, como cuando éramos niños y sabía que había hecho algo malo. Hermana, no te enojes. El estómago se me hizo un nudo. Esas 4 palabras nunca traen nada bueno. ¿Qué pasó, Carlos? Tuve un accidente. Sentí que las piernas se me volvían de gelatina. Me agarré de la mesa de la cocina para no caerme. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Yo estoy bien, pero, el auto, hermana, el auto está destruido. No podía respirar. Las palabras salían de su boca, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Destruido. El auto de Andrés. El auto que él cuidaba más que a mí. El auto que yo presté sin permiso. ¿Qué tan mal está?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería lo peor. Pérdida total. Lo siento mucho. Apareció un tipo de la nada y yo frené pero no pude evitarlo.
No fue mi culpa, hermana, te lo juro. Me dio la dirección. Colgué el teléfono y me quedé parada en medio de mi cocina sintiendo que el mundo se había partido en dos. Andrés llegaba mañana. ¿Cómo iba a explicarle esto? ¿Cómo iba a decirle que su auto estaba hecho pedazos porque yo había decidido prestarlo a mis espaldas? Cuando llegué al lugar del accidente, tuve que agarrarme del marco de la puerta de mi auto para no vomitar. El auto de Andrés estaba irreconocible. El frente completamente destruido, el capó arrugado como papel, las bolsas de aire reventadas, vidrios por todos lados. Parecía que una criatura gigante lo hubiera masticado y escupido. Carlos estaba ahí parado, nervioso, pasándose las manos por el pelo. Cuando me vio, intentó abrazarme pero yo lo empujé. ¿Cómo pasó esto?, le grité. No me importó que hubiera gente mirando. Ya te dije, apareció un tipo y yo frené pero... Carlos, mira esto. No hay forma de arreglar esto. Él bajó la mirada. Lo sé, pero te prometo que voy a pagarlo. Te lo juro por mamá. Yo voy a responder por esto. ¿Pagarlo? Ese auto costaba más de lo que Carlos ganaba en 2 años. Pero no dije nada porque en ese momento mi cerebro solo podía pensar en una cosa. Andrés llega mañana. Llegó la grúa. Me tocó a mí firmar los papeles porque Carlos estaba nervioso y yo quería controlar todo lo posible de este desastre. El auto fue arrastrado a un depósito y yo me quedé ahí parada viendo cómo se lo llevaban, sabiendo que estaba viendo el fin de mi matrimonio en cámara lenta. Carlos, le dije con una voz que no reconocí como mía. Mañana cuando Andrés llegue, vas a venir conmigo. Vas a dar la cara. Vas a asumir tu responsabilidad. Claro que sí, hermana. Yo soy hombre. Yo asumo. Esas palabras sonaban bien, pero algo en mi estómago me decía que no debía confiar en ellas. No dormí. Ni un solo segundo. Me quedé despierta toda la noche ensayando cómo le iba a decir a Andrés. Probé 1000 versiones diferentes. Andrés, hubo un accidente. Amor, necesito contarte algo terrible. Carlos tomó el auto y... Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Espera. Esa última me hizo detenerme. Carlos tomó el auto. Sin permiso. Como si yo fuera otra víctima en esta historia. Me quedé mirando el techo oscuro de mi habitación mientras esa idea crecía en mi mente como una planta venenosa. Si le decía a Andrés la verdad completa, que yo le di las llaves a Carlos voluntariamente, su furia se dirigiría a mí. Me destrozaría. Me haría sentir como la peor esposa del mundo. Y técnicamente yo no choqué el auto. Yo solo ayudé a mi hermano. El que manejó irresponsablemente fue Carlos. Además, si Andrés pensaba que fue prácticamente un robo, tal vez habría una forma de que el seguro cubriera algo. No estaba segura, pero necesitaba cualquier oportunidad de salvación. Me convencí a mí misma de que ajustar los detalles no era mentir, era proteger mi matrimonio. Era evitar una guerra innecesaria. Era dirigir la furia de Andrés al lugar correcto, la persona que realmente destruyó el auto. Cuando amaneció, yo ya sabía exactamente qué iba a decir. Andrés llegó a las 2 de la tarde. Lo vi entrar por la puerta con su maleta, sonriendo, relajado. 3 días de viaje de trabajo siempre lo ponían de buen humor. Hola, amor. ¿Cómo estuvo todo por acá? Yo estaba sentada en el sofá con los ojos rojos de no dormir y de llorar. Cuando me vio así, su sonrisa desapareció. ¿Qué pasó? Andrés, siéntate. Por favor. Se sentó a mi lado, tenso. Podía ver su cerebro trabajando, tratando de adelantarse a las malas noticias. Tu auto. Empecé, y mi voz se quebró. No tuve que fingir las lágrimas. Tu auto tuvo un accidente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estaba en la cochera? No. Carlos tomó las llaves. Vi cómo su cara cambiaba de confusión a soca furia en cuestión de segundos. ¿Qué quieres decir con que tomó las llaves? Yo no sé cómo pasó. Él vino a casa, debió haber entrado y, simplemente las tomó. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Intenté llamarlo pero no contestaba y entonces me llamó diciendo que había tenido un accidente. Andrés, el auto es pérdida total. El silencio que siguió fue el más aterrador de mi vida. Andrés se quedó paralizado, procesando. Luego se levantó y empezó a caminar por la sala como un animal enjaulado. ¿Pérdida total? Mi auto. Tu hermano robó mi auto y lo destrozó. Su voz era un grito contenido, esa furia fría que es peor que cualquier explosión. Andrés, yo no sabía qué. Voy a denunciarlo. Eso es robo. Robo de auto. Espera, dije, poniéndome de pie. Necesitaba controlarlo antes de que esto se convirtiera en un caso criminal. Carlos está dispuesto a pagar. Podemos resolver esto sin policía. Él firmará lo que sea necesario. Andrés me miró como si acabara de decir la cosa más estúpida del mundo. ¿Pagar? ¿Con qué dinero va a pagar tu hermano ese auto?
En cuotas. Podemos hacer un acuerdo legal. Un documento notariado donde se comprometa a pagar en cuotas mensuales. Es mejor que un juicio largo y complicado. Vi cómo Andrés calculaba. Él es pragmático por naturaleza. La idea de un documento, de algo ordenado y legal, lo calmó un poco. Está bien. Pero quiero ese documento firmado mañana. Y si falla un solo pago, lo denuncio. ¿Entiendes? Un solo pago. Asentí. Llamé a Carlos y le dije que viniera a la casa inmediatamente. Carlos llegó a la casa con cara de funeral. Andrés ni siquiera lo saludó. Le puso el documento enfrente y un bolígrafo. Firma. El documento era brutal. Carlos se comprometía a pagar $1.200 mensuales durante 3 años para cubrir el valor del auto. Si faltaba un solo pago, Andrés podría iniciar acciones legales. Carlos leyó el documento con las manos temblorosas. Me miró como pidiendo ayuda, pero yo desvié la mirada. Esto era su responsabilidad. Él había chocado el auto. Firmó. Andrés guardó el documento sin decir una palabra más. Carlos salió de la casa y yo me quedé con mi esposo en un silencio pesado como plomo. Esa noche, Andrés durmió en el cuarto de invitados. No me habló. No me miró. Y yo me quedé en nuestra cama matrimonial sintiendo que había salvado algo, pero sin saber exactamente qué. Pasaron las semanas y llegó la fecha del primer pago. Yo había marcado el día en el calendario como si fuera un examen final. Andrés también lo sabía. Se levantó esa mañana y lo primero que dijo fue: «Hoy es el día. A ver si tu hermano cumple». Yo ya había estado llamando a Carlos desde hacía 3 días. Sus respuestas eran evasivas. «Sí, hermana, tranquila. Ya casi tengo el dinero. Te transfiero en cuanto me paguen del trabajo». Pero el día llegó y no hubo transferencia. Llamé a Carlos 20 veces. 20. Hasta que finalmente contestó: «Hermana, discúlpame. Estoy un poco corto este mes. ¿Crees que Andrés pueda esperar un par de semanas?» Sentí que me caía un balde de agua helada. «Carlos, firmaste un documento. No puedes simplemente decidir no pagar». «No es que no quiera, es que no puedo. Tuve gastos inesperados y...» «Tú chocaste el auto. Ese es tu gasto inesperado». «Ya lo sé, no me grites. Dame tiempo y te juro que te pago». Colgué el teléfono con las manos temblando. Andrés me preguntó si Carlos había transferido y yo inventé que estaba teniendo problemas con su banco, que lo resolveríamos en unos días. Pero los días pasaron y no hubo dinero. Andrés empezó a hacer preguntas más insistentes y yo empecé a sudar frío cada vez que el tema salía. Hasta que tomé una decisión que cambiaría todo. Abrí mi cuenta de ahorros personal, la que había estado guardando por años para emergencias, y saqué $1.200. Se los di a Andrés diciéndole que Carlos acababa de transferir. «Perfecto», dijo Andrés. «Por lo menos cumplió este mes». Yo sonreí, pero por dentro sentía que acababa de hacer un pacto con el diablo. Ese primer pago no fue una excepción. Fue el patrón. Carlos nunca, ni una sola vez, pagó. Cada mes era la misma historia. Excusas, promesas, silencios. Y cada mes yo abría mi cuenta de ahorros y sacaba $1.200. Le mandaba mensajes furiosos a Carlos. «¿Cuándo vas a pagar? Me estás dejando sola con esto». Sus respuestas eran vagas. «Pronto, hermana. Te prometo que pronto». Intenté visitarlo en su casa pero nunca estaba. Intenté hablar con él por teléfono pero cada vez era más escurridizo. Y yo empezaba a sentir que estaba sosteniendo un puente que se estaba cayendo a pedazos, sola, mientras todos los demás caminaban tranquilos sobre él. Lo peor vino en el tercer mes. Estaba revisando redes sociales cuando vi una publicación de Carlos. Él estaba en una fiesta, bebidas en mano, sonriendo como si la vida fuera maravillosa. Y luego vi la siguiente publicación, una foto de Carlos con una motocicleta nueva, flamante, con un caption que decía: «Por fin cumplí mi sueño. Almohadilla nuevo juguete, almohadilla bendecido». Sentí que me hervía la sangre. Tenía dinero para comprar una moto pero no para pagar ni un centavo de la deuda. Me quedé mirando esa foto con una mezcla de rabia y dolor que no podía describir. Y por supuesto, Andrés también la vio. «¿Ves esto?», me mostró el teléfono con la foto de Carlos. «Tu hermano está comprando motos mientras yo espero mi dinero. Explícame cómo funciona eso, Daniela. Tal vez es usada, tal vez se la regalaron». «No me insultes con excusas. Tu hermano es un parásito y tú lo estás protegiendo». Esa palabra me dolió. Parásito. Pero no podía defenderlo. «Ya no. Le voy a dar una última oportunidad», dijo Andrés. «Si el próximo mes no paga, voy a la policía y se acabó el jueguito». Esa noche fui a la casa de Carlos. Lo encontré finalmente. Toqué la puerta con furia y cuando abrió, entré sin que me invitara. «Necesito que me des el dinero, Carlos. Ya. Andrés va a denunciarte». Carlos cerró la puerta y se cruzó de brazos. No había pánico en su cara. Solo molestia. «Hermana, ya te dije que estoy complicado. Compraste una moto.
Esa moto la necesitaba para trabajar. No es un lujo. Los $1.200 mensuales tampoco son un lujo, son una obligación. Carlos me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de fastidio y desdén. Mira, tú fuiste la que prestó el auto. Tú decidiste hacerlo. Así que técnicamente, hermana, este problema es tuyo, no mío. Me quedé paralizada. ¿Había escuchado bien? ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Tú le diste las llaves. Yo no las robé. Así que si Andrés está enojado, es contigo, no conmigo. Además, ustedes tienen dinero. ¿Para qué me persigues tanto? Y entonces se rió. Se rió en mi cara como si todo fuera un chiste. Salí de esa casa sintiendo que mi hermano acababa de convertirse en un extraño. Llegó el cuarto mes y yo ya no tenía ahorros. Mi cuenta estaba prácticamente vacía. Había estado sacando $1.200 cada mes y ahora no quedaba nada. Empecé a sentir pánico real, el tipo de pánico que te despierta a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Andrés empezó a hacer más preguntas. Notó que yo estaba más estresada, más distante. Una noche me preguntó directamente: ¿cómo es posible que Carlos tenga siempre el dinero exacto el mismo día? Es muy conveniente. Yo, supongo que se organiza bien, dije, pero mi voz sonaba falsa hasta para mí. Andrés entrecerró los ojos. Al día siguiente, revisó los estados de cuenta de nuestra cuenta conjunta. Y luego revisó los movimientos bancarios de todas nuestras cuentas. Me llamó a la sala. Tenía papeles en la mano y una expresión que nunca le había visto. ¿Me vas a explicar esto? Me mostró los estados de cuenta. Había marcado con resaltador amarillo cada retiro de $1.200 de mi cuenta personal. Todas las fechas coincidían exactamente con los días de pago de Carlos. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Andrés, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? ¿Qué has estado pagando tú todos estos meses? ¿Qué me has estado mintiendo en mi cara diciéndome que Carlos cumplía mientras tú sacabas tu dinero para cubrir su deuda? Yo solo quería ganar tiempo. Pensé que Carlos eventualmente... ¿Ganar tiempo?, gritó Andrés, y era la primera vez en 5 años que lo veía perder el control así. Me mentiste. Durante meses. Y estás usando dinero del matrimonio para salvarle la vida a tu hermano irresponsable. Es mi dinero, no del matrimonio. Estamos casados. Todo es del matrimonio. Intenté acercarme a él pero me rechazó. No te me acerques. Necesito pensar. Andrés se encerró en el estudio. Yo me quedé en la sala llorando, sabiendo que algo se había roto que nunca se iba a reparar. Los días siguientes fueron de un silencio gélido. Andrés apenas me hablaba. Dormía en el cuarto de invitados. Comía en horarios diferentes. Estaba compartiendo casa con un fantasma furioso. Hasta que una noche llegó con papeles en la mano. Ya no voy a pagar tus gastos, dijo con una calma aterradora. El seguro del auto, los gastos de tu tarjeta, tu celular. Ya no. Si quieres seguir protegiendo a tu hermano, hazlo con tu dinero, no con el mío. Andrés, por favor, podemos hablarlo. No hay nada que hablar. Y hay algo más. Dejó caer los papeles sobre la mesa. Eran documentos de divorcio. Estás pidiendo el divorcio. Sí. Y también voy a demandar civilmente a tu hermano. Ya se acabó el tiempo de los acuerdos. No puedes hacer eso. Andrés, es mi familia. Y yo era tu esposo. Pero parece que tu familia siempre fue más importante. Intenté detenerlo, rogarle que reconsiderara, pero Andrés ya había tomado su decisión. Contrató a un abogado y presentó una demanda civil contra Carlos por el valor total del auto más daños y perjuicios. Cuando le conté a Carlos lo que venía, esperaba que por fin reaccionara. Que por fin entendiera la gravedad de la situación. Mira, hermana, me dijo con ese tono despreocupado que ahora odiaba. Que demande. No tengo nada a mi nombre. ¿Qué me va a quitar? Ahí entendí que Carlos nunca tuvo intención de pagar. Que me había usado desde el principio y que seguiría usándome mientras yo lo permitiera. El día del juicio llegó. Yo tenía un nudo en el estómago del tamaño de una pelota. Carlos llegó tarde, con ropa arrugada, como si esto fuera una molestia menor en su día. El abogado de Andrés presentó el caso. Carlos había tomado el auto, había tenido un accidente por conducción negligente, había firmado un acuerdo de pago y no había cumplido ni un solo mes. Luego fue el turno de Carlos de dar su versión. Y aquí es donde todo se volvió una pesadilla. Yo esperaba que Carlos mantuviera la historia original, que él había tomado las llaves sin permiso. Era la versión que protegía a ambos. Pero Carlos, cuando vio la oportunidad de salvarse a sí mismo, no dudó en hundirme. Con todo respeto, dijo Carlos mirando al juez, yo no robé ese auto. Mi hermana Daniela me dio las llaves voluntariamente. Ella sabía que yo necesitaba el auto y decidió prestármelo sin consultar a su esposo. Sentí que me quedaba sin aire. Andrés giró la cabeza hacia mí con una expresión de shock y traición absoluta. Pero Carlos no había terminado.
Y para ser completamente honesto, señor juez, mi hermana también sabía que yo tenía mi licencia de conducir vencida. Se lo mencioné cuando me dio las llaves, pero ella dijo que no importaba, que solo sería un fin de semana. Eso era mentira. Yo no sabía nada de la licencia vencida. Pero ahí estaba Carlos, mi propio hermano, tirándome bajo el autobús para quedar él como una víctima de mis malas decisiones. El juez tomó notas. El abogado de Andrés me miró con una mezcla de lástima y satisfacción. Y Andrés me miró como si acabara de verme por primera vez y no le gustara nada lo que veía. Cuando salimos de la sala, le grité a Carlos en el pasillo. ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Cómo pudiste mentir así? No mentí, hermana. Solo dije la verdad. Tú me prestaste el auto. Eso es un hecho. Dijiste que yo sabía de la licencia. Eso es mentira. Carlos se encogió de hombros. Necesitaba protegerme. ¿Tú entiendes? Y se fue. Simplemente se fue caminando como si nada hubiera pasado, dejándome ahí parada con mi mundo hecho pedazos. Pasaron 2 semanas hasta que llegó la sentencia del juez. Esas fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Andrés no me hablaba. Carlos no contestaba mis llamadas. Yo estaba completamente sola. El día de la sentencia, el juez leyó su decisión con esa voz monótona de quien lee esto 5 veces al día. Lo peor no fue que Carlos fuera encontrado responsable. Eso era obvio. Lo peor fue lo que vino después. El juez señaló que, debido a que el auto fue prestado a alguien sin licencia vigente, el seguro no cubría nada. Absolutamente nada. La póliza quedaba invalidada por negligencia del propietario al permitir que un conductor no autorizado usara el vehículo. Sentí que me mareaba. Andrés se puso tenso a mi lado. Debido a que el vehículo estaba a nombre del señor Andrés Mendoza, y la señora Daniela Mendoza prestó el vehículo siendo copropietaria en el matrimonio, ambos son responsables de la deuda generada. Espera. ¿Ambos? El abogado de Andrés se puso de pie inmediatamente y presentó la solicitud de divorcio y separación de bienes. Explicó que el matrimonio estaba en proceso de disolución y que Andrés estaba solicitando que la responsabilidad quedara únicamente en Daniela por haber sido ella quien realizó el acto negligente. El juez revisó los documentos. Miró a Andrés, luego a mí. Dado que existe evidencia clara de que la señora Daniela actuó sin conocimiento ni consentimiento del señor Andrés, y considerando la solicitud de separación de bienes, determino que la deuda remanente del vehículo, valorada en $42.000, queda a nombre de la señora Daniela Mendoza. El mundo se detuvo. $42.000. A mi nombre. Solo mío. Carlos fue sentenciado a pagar una compensación, pero como el juez mismo señaló, sin bienes embargables, la sentencia es principalmente simbólica. Salí de ese juzgado con una deuda que no podía pagar, un matrimonio destruido, y un hermano que me había vendido por su propia comodidad. Hoy es 6 meses después del juicio. Andrés firmó los papeles de divorcio hace 3 meses. Se mudó a un departamento nuevo. Según sé, está saliendo con alguien. Rehizo su vida sin problema, sin deuda, sin culpa. Carlos desapareció. Bloqueó mi número. Bloqueó mis redes sociales. La última vez que supe de él fue porque mi mamá me contó que se había mudado a otra ciudad. Nunca me pidió perdón. Nunca reconoció lo que hizo. Y yo tengo una deuda de $42.000 que pago en cuotas que apenas puedo cubrir. Tuve que mudarme a un departamento diminuto. Vendí mi auto. Trabajo horas extra cuando puedo conseguirlas. Cada mes es una lucha. Pero ¿saben qué es lo peor? No es el dinero. Es despertarme cada mañana y recordar que defendí a la persona equivocada. Que mentí por alguien que no valía la pena. Que destruí mi matrimonio tratando de ser la hermana buena, la persona generosa. A veces me pregunto qué hubiera pasado si simplemente hubiera sido honesta desde el principio. Si le hubiera dicho a Andrés, quiero prestarle el auto a mi hermano. Tal vez se hubiera enojado. Tal vez habríamos tenido una pelea. Pero al menos habría sido real. En cambio, elegí las mentiras. Pequeñas mentiras que se convirtieron en grandes mentiras. Y cada mentira fue como agregar peso a una mochila que ahora cargo sola. La gente me pregunta si estoy enojada con Carlos. Y sí, lo estoy. Estoy furiosa con él por ser un cobarde, por usarme, por traicionarme cuando más lo necesitaba. Pero también estoy enojada conmigo misma. Porque Andrés tenía razón en una cosa. Ese auto no era mío para prestarlo. No importa que yo pensara que él era mezquino. No importa que yo quisiera ayudar a mi hermano. No era mi decisión. Y ahora pago el precio. Literalmente. Hay días en que me siento como una tonta. Días en que me odio por cada decisión que tomé. Pero también hay días en que me recuerdo que yo solo quería ayudar. Que mi intención era buena, aunque todo saliera mal. ¿Eso me hace menos responsable? No. ¿Eso borra la deuda? No. ¿Eso me devuelve mi matrimonio? Definitivamente no. Pero me ayuda a levantarme cada mañana y seguir adelante. Si alguien está leyendo esto y se siente identificado, déjenme decirles algo que aprendí de la peor manera posible. Las buenas intenciones no borran las malas decisiones.
Yo creía que estaba siendo generosa, que estaba siendo una buena hermana, que estaba equilibrando una injusticia. Pero lo que realmente estaba haciendo era violar la confianza de mi esposo y habilitar la irresponsabilidad de mi hermano. No puedes salvar a alguien que no quiere salvarse. Carlos nunca tuvo intención de pagar. Yo lo supe en el fondo desde el principio, pero no quise verlo. Me aferré a la idea de que es mi hermano, él respondería. Pero la sangre no garantiza decencia. Las mentiras crecen. Empecé con una mentira pequeña. Carlos tomó las llaves sin permiso. Me pareció una corrección menor para protegerme. Pero esa mentira me obligó a decir más mentiras. Y cada mentira me hundió más profundo hasta que ya no pude salir. No todos merecen tu lealtad. Yo fui leal a Carlos hasta el final. Lo defendí, lo cubrí, pagué sus deudas. Y cuando llegó su momento de ser leal a mí, me vendió sin pensarlo 2 veces. Algunas personas solo toman. Nunca dan. Y lo más importante, cuando algo no es tuyo, no es tuyo. No importa si piensas que el dueño es mezquino. No importa si crees que lo estás usando para algo bueno. No importa si tienes acceso. Si no es tuyo, no puedes decidir qué hacer con ello. 6 meses después, todavía hay gente que me pregunta si me arrepiento. Y la respuesta es complicada. ¿Me arrepiento de prestarle el auto a Carlos? Sí. Todos los días. ¿Me arrepiento de haber mentido? Absolutamente. Esa mentira destruyó cualquier oportunidad de salvar mi matrimonio. ¿Me arrepiento de haber intentado ayudar a mi hermano? Esa es la parte difícil. Porque en el fondo, yo sigo siendo alguien que cree en ayudar a la familia. Pero aprendí que ayudar no significa permitir. Y que a veces, decir no es la ayuda más grande que le puedes dar a alguien. Si Andrés está leyendo esto, cosa que dudo, solo quiero que sepa que lo siento. Siento haber violado su confianza. Siento haber mentido. Siento no haber entendido que su forma de cuidar las cosas no era mezquindad, era responsabilidad. Y si Carlos está leyendo esto, también lo dudo, pero quiero que sepas que te perdono. No porque lo que hiciste esté bien. No porque merezcas mi perdón. Sino porque cargar con rabia es un peso que ya no puedo permitirme. Tengo suficiente con cargar con la deuda. Para todos los que llegaron hasta aquí, gracias por leer. Sé que muchos de ustedes pensarán que soy la villana de mi propia historia. Y tal vez tengan razón. Pero también soy humana. Cometí errores enormes, y ahora los estoy pagando de todas las formas posibles. Solo les pido que si alguna vez están en una situación similar, sean honestos. Aunque duela. Aunque cause conflicto. Porque las mentiras siempre cobran su precio, y créanme, ese precio es mucho más alto de lo que imaginan. Mi nombre es Daniela. Tengo 32 años. Una deuda de $42,000. Un matrimonio destruido. Una relación familiar rota. Y una lección que nunca olvidaré. A veces hacer lo que crees correcto es exactamente lo incorrecto. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Comentarios del subreddit. Usuario anónimo 1, ESH, Everyone sucks here. Tú por mentir, tu hermano por ser un parásito, tu ex por ser tan frío. Pero principalmente tú por todas las mentiras en cadena. Una mentira te llevó a otra y otra hasta que todo explotó. Usuario anónimo 2. Mira, entiendo que quisieras ayudar a tu hermano, pero eso no te daba derecho a tomar algo que no era tuyo. Tu esposo tenía todo el derecho de ser mezquino con su auto. Usuario anónimo 3. Tu hermano es la verdadera basura aquí. Te usó, te mintió en el juicio, y desapareció. Pero tú le permitiste hacerlo. Lo habilitaste. Y ahora pagas las consecuencias. ESH, pero tu hermano es el peor. Usuario anónimo 4. Para los que no entienden, ella prestó un auto a alguien sin licencia válida. Eso invalidó el seguro completamente. Por eso quedó con toda la deuda. Esto es negligencia grave. El juez no tuvo opción. Usuario anónimo 5. Lo que me rompe el corazón es que este matrimonio tal vez se hubiera salvado con honestidad. Una pelea fuerte, sí, pero honestidad. Las mentiras lo mataron. Respuesta de OP. Tienen razón en todo. No puedo defenderme de nada de lo que dijeron. Solo puedo vivir con las consecuencias y tratar de ser mejor. Gracias a los que leyeron completo. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.